Chicas, agárrense fuerte porque lo que sigue no es fanfic, es realidad pura y dura. El último live de Jikook nos está regalando joyas, momentos íntimos, confesiones suaves como susurros y reacciones que parecen salidas de una película romántica. Y no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo se miran, cómo se entienden sin palabras. Les voy a contar todo lo que se ha revelado con las traducciones nuevas que siguen saliendo, porque esto no se lo puede perder ninguna ARMY que respire Jikook. Imaginen esta escena. Los dos, Jungkook y Jimin, en el auto viajando juntos. Jimin tararea bajito la canción Like a First Feeling, con esa vocecita que usa cuando se siente cómodo, cuando está en paz. Jungkook maneja tranquilo, probablemente cantando también, compartiendo el momento como si fuera lo más normal del mundo. Pero no es cualquier momento, es íntimo, es suyo. Jimin, casi en un suspiro, dice: últimamente me encanta esta canción y la escucho todos los días. Creo que no me he perdido ni una sola noche sin escucharla. Y Jungkook, sin perder el ritmo ni la sonrisa, le responde como quien ya lo sabe. Sí, es cierto. Incluso cuando estás solo, la tarareas todo el tiempo. ¿Y qué dice Jimin? No dejaba de poner esta canción a tu lado mientras conducías, mirándolo de esa forma que solo él puede. Con cariño, con algo más. Y es que si Jimin está solo, pero Jungkook sabe que tararea la canción, es porque no está realmente solo. Porque siguen compartiendo espacios, canciones, silencios, como si uno pudiera oír al otro aunque no esté presente. Ahora escuchen esto, el momento ping pong. ¿Quién iba a pensar que una charla sobre deportes podría ser tan reveladora? Jimin se ríe, medio en broma, medio en serio. ¿Por qué mi papá se ha vuelto tan bueno en el ping pong de repente? Y luego, tan natural como siempre, dice: le dije a mi papá, papá, nosotros nos hemos vuelto muy buenos en el ping pong últimamente. ¿Notaron ese nosotros? Así, sin pensarlo, sin forzar, Jungkook y él como equipo, como dúo inseparable. Jungkook reacciona de inmediato. Él es bueno, con interés, como quien ha visto fotos, como quien está involucrado. Y Jimin agrega que quiere jugar una partida contra su padre, pero que entre ellos dos ya hay estrategias, juegos mentales. Es decir, tienen química hasta para jugar, compañeros en todo. Y luego viene uno de los momentos más tiernos y a la vez desconcertantes. Jungkook se había acostado agotado después de grabar por 7 horas, pero en medio de la noche se despierta. ¿Y qué hace? No se da a la vuelta, no se vuelve a dormir. No, se levanta y va a buscar a Jimin. ¿Para qué? Para verlo dormir. Y no solo eso, lo graba. Así, sin más. Después vuelve a su cama y se duerme como si nada. Cuando Jimin se entera, le pregunta entre risas y desconcierto: ¿por qué te despertaste en mitad de la noche y me grabarías? Jungkook responde con toda la calma del mundo: solo me preguntaba qué estaría haciendo Jimin Han, y cuando lo vi durmiendo, grabé un video y me fui. Como si fuera la cosa más normal del mundo, como si no fuera un acto profundamente íntimo. Jimin, todavía procesando, le dice que justo estaba viendo una animación en el teléfono mientras se dormía, y pregunta: ¿por qué hiciste zoom en ese momento e incluso grabaste mi cara antes de irte? Jungkook simplemente responde: ¿no se convertirá todo en recuerdos algún día? Y ya está. Con esa frase nos desarma, porque para él, Jimin es parte de los recuerdos que vale la pena guardar. Lo ve dormir y siente que ese momento merece ser atesorado. ¿Eso no es amor? Y si pensaban que era suficiente, viene el momento en que están leyendo los comentarios en vivo y alguien escribe «lo amo» y ustedes se ven bien juntos. La reacción de Jimin fue pura ternura y diversión. Sonrió,
Se rió, como quien escucha algo que ya sabía, pero igual le hace feliz oír. Después Jungkook, como quien no puede resistirse, le dice, Jimin, ¿quieres que te dibuje algo? Y Jimin, como siempre, se resiste. Dice que no. 3 veces le dice que no. Pero Jungkook insiste, ¿te dibujo, Jung? ¿Quieres que dibujemos juntos? Lo dice una y otra vez como quien no se rinde, como quien necesita expresar lo que siente en trazos, en líneas. Y aunque Jimin diga que no, Jungkook lo dibuja igual, porque no necesita permiso. Porque Jimin es su inspiración, su musa, lo ha sido siempre, y él lo sabe. Y luego otro momento musical. Están hablando de una canción que escuchan mucho. Jungkook le dice a Jimin, sonriendo, últimamente tú también la has estado escuchando mucho. ¿Te gusta? Y Jimin responde tranquilo, sí, esta canción es demasiado buena. Y entonces cantan juntos una parte. Entonces te visitaré en tus sueños esta noche, escucharé en silencio tu historia. Jimin, sin filtros, suelta. Literalmente eres tú. Es para Jimin. Y Jungkook, como si no se lo esperara, pregunta, ¿para Jimin? Y él mismo se responde, sí. Vienes mientras duermo y grabas un video mío, ni siquiera lo niegues. Jungkook trata de defenderse, pero no entre en tus sueños. Pero ya está dicho todo. No hace falta que lo niegue, porque está claro que está ahí, incluso cuando no está. En los sueños, en los pensamientos, en las canciones. Y ahí, entre bromas, Jungkook dice una frase que suena juguetona, pero también cargada de significado. No quiero saber cada pequeña cosa sobre ti. Y Jimin, sin dudar, responde, yo tampoco. Pero ambas risas los delatan, porque si hay alguien que lo sabe todo sobre Jimin, es Jungkook. Lo sabe tan bien que no necesita preguntar. Conoce sus hábitos, sus miedos, sus ¿no me creen? Escuchen esto. Jimin se toca la oreja y dice con una sonrisita, este es el lado que duele. Y Jungkook de inmediato, con preocupación, ¿duele? Y luego, ¿en serio? Y agrega, sí, tu curación es lenta. Así, sin más, como si ya lo supiera, como si lo hubiese vivido a su lado 1000 veces. No hay duda, Jungkook lo cuida, lo conoce, lo siente. Jimin puede decir que no quiere ser conocido por completo, pero Jungkook ya lo tiene memorizado. ¿Y la guinda del pastel? El momento del ID. Jungkook, confundido, tratando de recordar su identificación. Se rasca la cabeza, duda, pregunta. ¿Es este? ¿Era este? Y Jimin, que supuestamente tampoco la recuerda, se acerca, mira y dice, no, no es ese. Así, con seguridad, como quien ya ha pasado por ahí, como quien recuerda los detalles que el otro olvida. ¿Ven lo que digo? Se olvidan de muchas cosas, sí, pero nunca el uno del otro. Y para terminar, una joya más, la historia del ejército. Hablan de su sargento con cariño. Jimin recuerda cómo él coleccionaba sus photocards y le pidió una firma antes de irse. Los dos imitan juntos el tono del sargento. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y Jimin y sargento Nim. Lo hacen en sincronía, riendo, compartiendo una memoria que fue solo de ellos. Porque incluso en el ejército, entre reglas y disciplina, Jikook. Así que sí, amigas, todo esto es real. No hay que agregar nada, porque los hechos hablan solos. La manera en que se miran, en que se cuidan, en que se buscan, es suficiente. Nos están regalando un pedacito de su mundo, uno donde las canciones son mensajes ocultos, los dibujos son declaraciones silenciosas y los videos nocturnos son recuerdos que no quieren perder. Y ese mundo está lleno de amor, del bueno, del que no se dice con palabras, pero se siente en todo.